Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a tratar un tema interesante que he visto algunos vídeos que ya existen en YouTube, pero o tienen demasiados componentes o le faltan cosas o no tienen suficiente precisión o la técnica con la que miden no es practicable en la vida real. Yo hoy les voy a mostrar cómo medir en miliohmios fácil con componentes sencillos y sobre todo precisión. Lo que buscamos es precisión. Bien. El valor de una resistencia cualquiera se puede obtener mediante la fórmula que nos da la ley de Ohm. Eso es fácil y así empiezan la mayoría de estos vídeos que cuando hablan del miliómetro, ¿vale? Pero, bueno, como ya saben, el problema se presenta cuando el valor es muy pequeño. ¿Por qué? Porque la técnica para medir una resistencia es ver el voltaje que se cae en ella, ¿no? Porque aplicas ley de Ohm y puedes saber cuál. Conoces la corriente que le estás aplicando, la tensión, te falta es saber cuántos ohmios tienes, ¿no? Entonces, bueno, despejas la fórmula y ya está. Pero el problema es que mientras más pequeña la resistencia, el voltaje se hace muy pequeño. Y entonces, lo único que te queda es incrementar uno de los tres factores. En este caso, la corriente. Y es por eso que la mayoría de los multímetros no ofrece la opción de medir en miliohmios porque la corriente que ellos suelen aplicar en los terminales es muy pequeñita. Entonces, ¿qué es lo esencial? Tener una fuente de corriente más grande y sobre todo que sea buena. Y también la forma en cómo medimos, porque acuérdense que los multímetros tienen unos cables largos que también tienen su propia impedancia y nosotros tenemos que buscar la manera de que esa impedancia no nos afecte. Bien, y para resolver el tema de la medición tenemos el método Kelvin. El método Kelvin consta de 4 puntos. 2 puntos que nos permitirán hacer pasar un flujo de corriente por la resistencia y 2 puntos que nos permitirán hacer la medición. De esta manera podemos aislar la impedancia del cable de la corriente y no que se sume junto con la resistencia que estamos midiendo. Y aquí a la derecha vemos una pinza de más o menos cómo se aplica este método con una pinza de medición. Ven que hay un cable grueso que sería el cable por donde pasaría la corriente y un cable fino que sería donde se toma la muestra, donde se toma la medición. Y este sería el método tanto para un extremo como para el otro. Por eso son 4 puntos. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer nuestro proyecto? Pues primero unas baterías o una fuente pero que sea limpia. Yo siempre prefiero las baterías porque las baterías no están conectadas a nada y al no estar conectadas a nada no se traen ruido con ellas. Luego, punto 2, un multímetro con opción milivoltios. Por ejemplo, este de aquí, que se ve un multímetro de estos baratitos que tienen la escala de 2000 milivoltios. Esto está muy bien porque además nos da un poquito de margen. Luego, una fuente de corriente que sea estable y de buena calidad, de la cual vamos a hablar más adelante. Ya verán lo sencillitas que la hago yo. Luego, 4 conectores banana. Siempre es bueno tener algunos por allí. Estos conectores van de lujo con el multímetro. Además, nos permiten hacer nuestros propios cables y los conectaremos al multímetro de la manera que queramos. Y para eso lo vamos a necesitar hoy. Punto 5. Unas pinzas Kelvin. Estas son unas pinzas Kelvin que esta foto la he sacado del sitio donde las compré en Amazon, ¿vale? Y estas son unas pinzas que cuestan unos 2 euros cada uno, están chapadas en oro y tienen conexión en ambos lados de la pinza como la pinza roja que les mostré anteriormente. Está muy bien, vale la pena. Si queremos medir profesionalmente, esta es tu pinza. Luego, cable apantallado. Este es el cable apantallado que estoy utilizando yo. Tiene 2 terminales dentro y luego el terminal o el cable de apantallamiento. Pueden usar este o de un solo hilo, en mi caso de 2 hilos, pero era el que tenía y al final es lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué vamos a utilizar para hacer la fuente de corriente? Bueno, empezaremos con nuestro amigo el TL431. Por allí vi un proyecto que usaba el TL431, pero no le sacaba el máximo provecho a este componente. Este componente hace
casi de todo. Y lo vi desperdiciado en un video de YouTube y yo dije, madre mía. Miren, el TL431 es un Zener, como lo conocemos entre los electrónicos, un Zener programable. Él puede programarse entre 2.5 y 36 voltios. O sea, él puede tener como un Zener normal y le podemos poner el voltaje que queramos en ese rango. Pero, ¿cómo lo hace? Porque internamente este amigo tiene un amplificador operacional que siempre se está comparando con 2.5. Por eso es que el voltaje mínimo es 2.5. Pero, ¿qué nos permite eso? Bueno, hacer una fuente de corriente súper precisa. Miren, aquí tenemos el circuito de una que nos da el propio datasheet. Mira, dice Precision Constant Current Sink. Sink significa que va hacia masa, ¿vale? La corriente está, digamos, sincronizada, conectada a tierra. Entonces, este circuito, ¿qué hará? Bueno, el TL431 en su tercer pin, con el amplificador operacional que él tiene internamente, va a estar monitoreando, va a estar vigilando que RS siempre tenga 2.5 voltios. En el momento que no lo tenga, le va a decir al transistor, hey, ajustate, porque necesito que tenga 2.5. Entonces, si sabemos que RS tiene 2.5 siempre, podemos saber o podemos ajustar la corriente que fluye a través de ella. Igual que la ley de Ohm, tenemos todo. Entonces, ajustamos la resistencia, sabemos la tensión, podemos calcular la corriente. Entonces, ajustando RS podemos dar la corriente que nosotros queramos. ¿Cómo lo hago? Bueno, miren, aquí les muestro dos opciones. Tienes una opción con 1000 mAh y una opción con 100 mAh. La opción que siempre se ve en internet o en algunos vídeos es la de 100 mAh. ¿Por qué? Porque es la más fácil, menos problemática y además se adapta a la mayoría de las condiciones. La verdad funciona bastante bien y es la que voy a hacer yo también hoy. Pero yo en mi laboratorio he probado la de 1000 y funciona súper bien. Sobre todo, pero veo que merece más la pena si queremos medir resistencia por debajo de los 10 miliohmios, porque nos da un decimal más, nos da un decimal extra. Entonces no la recomiendo tanto para medir resistencias más grandes, porque entonces las calentaremos mucho. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, mira, en la de 1000 miliamperios es lo mismo que la de 100, lo único que tenemos dos transistores que harán configuración Darlington. La configuración Darlington lo que nos permitirá es tener una ganancia alta en el transistor, lo que nos permite manejar mayor corriente con un menor gasto, en este caso para el TL431, que es quien controla la tensión que fluye en la base del transistor, ¿no? En el caso de los 100 mA no es necesario, entonces lo podemos conectar directamente al transistor, como vimos en la imagen del datasheet. Tienes dos diodos aquí arriba. Estos dos diodos son para proteger el multímetro cuando el circuito está abierto. La mayoría de los multímetros tienen ya protección, pero para adaptarnos a todos los multímetros yo añado estos dos dioditos aquí que nos limitarán la tensión de circuito abierto a 1,6 voltios. Un condensador aquí de estabilización de 100 nano. Y aquí tenemos la corriente limitada por R9 a la base del transistor y al TL431. Y tenemos RS, que sería el conjunto de todas estas resistencias. Y aquí he añadido un potenciómetro que nos permitirá ajustar al microamperio esta carga de aquí. Así sería más o menos el dibujito que hago yo siempre. Lo único que le he añadido aquí a la entrada sería un regulador de 5 voltios para tener una fuente de 5 voltios fija siempre. A mí me gusta, en el caso de que hagamos instrumentos para medir o lo que sea, tener una tensión de referencia siempre estable. En este caso serían nuestros 5 voltios. Aquí estaría nuestro voltímetro, ¿vale? Conectado a los dos terminales, y estos serían nuestros 4 puntos del método Kelvin. El potenciómetro está por aquí abajo para calibrar, 431, aquí está todo. Vamos al montaje. Bien, aquí tenemos ya todo montado. Aquí están las pinzas Kelvin con chapado en oro para que no falle nuestra medición. Aquí tenemos la parte de la malla del cable de micrófono en un extremo y la medición en el otro extremo. Y esto va
por el cable de micrófono a nuestros 4 puntos, los 2 puntos de medición y los 2 puntos de malla, que son donde fluye los 100 miliamperios. Aquí tenemos la plaquita consta del potenciómetro de calibración, que tiene una calibración estupenda, podemos calibrar en microamperios, o sea, está fenómeno y con muy buena estabilidad. Luego tenemos aquí el TL741, los diodos para limitar la tensión máxima del circuito abierto, condensador de estabilización, el 7805 para brindarnos una tensión estable de 5 voltios en nuestro sistema. Del otro lado tenemos el transistor. Una resistencia de 120 que tenía por ahí SMD y decidí ponerla aquí abajo para simplificar un poco. Y el resto de resistencias, la de 33 y la de 100, están por el lado superior. Entonces, aquí tenemos todo. Esto sería las dos bananas que irían conectadas a nuestro multímetro para medir los milivoltios. Y aquí están nuestras baterías de litio Litocala, que son unas baterías muy buenas chinas. El interruptor para que no se nos consuma la batería. Por aquí hay un LED para indicar si está encendido o no. Si le doy al interruptor, del LED, muy sencillito. Y aquí tenemos dos multímetros. Mi multímetro querido, que tiene ya 16 años conmigo, cumplidos hace poco. Y bueno, con él me gradué en mi primera vez y la segunda vez también me gradué con él. O sea que sigue siendo mi multímetro de toda la vida. Y el otro que han visto por ahí, que es una pinza, ese ya me lo compré hace como unos 8 años. Ese es aún más nuevo. Y este que está aquí me lo he tomado prestado del laboratorio de mi trabajo para ver qué tan mal está mi multímetro después de 15 años, sobre todo para calibrar los 100 miliamperios. En teoría ya yo lo he calibrado con el Fluke. Ahora voy a probar con el Unit Trending a ver si está igual de bien que con el Fluke. Más que todo para tener una referencia de que está bien calibrada la placa, que está al microamperio de calibración. Y vamos a proceder a hacer unas mediciones. Vamos ahí. Empezamos por el Fluke. Aquí el Fluke ya lo tengo conectado aquí a mis dos pinzas, que son por donde fluirán los 100 miliamperios. Y vamos a proceder a encender. Miramos aquí. 100.1 miliamperios. Tenemos el circuito encendido. Vamos a calibrar para dejarlo en 100.0. Entonces yo llegaré aquí. Me ubicaré en el potenciómetro. Y nos vamos aquí a la pantalla y movemos aquí. A ver, esto es subir. Entonces para el otro lado. Bajamos. Ahí. 100.0. 100.0. Ahí ya está súper bien calibrado. Bien, entonces vamos con mi viejo multímetro. Está conectado ahora a Unité. Y encendemos aquí. Pues fíjense que después de los años sí que hay una pequeña variación. Igual siempre la tuvo. 98,6 y aquí, bueno, el Fluke ya nos daba 100 miliamperios. De todas maneras, vamos a probarlo aquí mismo en caliente. A ver si puedo con una mano. Déjame acercar aquí las pinzas. Pongo el menos y pongo el más. Aquí. 100.0 y aquí 98 punto tantos. ¿Me fío del Fluke? Pues me fío del Fluke. Seguimos el proyecto con el Fluke. En este caso, Fluke está mucho más nuevo, está seguramente mucho más calibrado, así que vamos a hacer la prueba con este. Aquí tengo una selección de resistencias de 0.1, es decir, de 100 miliohmios. Tengo una de 1,2 ohmios, 2,2 ohmios y una de 2,5 miliohmios. Y con ello podemos hacer una prueba con cada una de ellas. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro multímetro? Que tendremos
el valor que nos dé aquí entre 100. Es decir, si nos da 220, serían 2,2 ohmios. Es decir, lo que tiene esta resistencia. En el caso de la de 0,1, si lo dividimos entre 100, nos dará 10. Es decir, que si aquí marca 10, son 100 miliohmios. Y en el caso de esta de 1,2, nos tiene que dar pues 120. Y en el caso de la de 2,5 miliohmios, nos tiene que dar 0,2 o 0,3 milivoltios, perdón, aquí. Entonces, empecemos primero con la más grande, la de 2,2. Aquí está puesta ya las pinzas. Pues tenemos 220,9 milivoltios, es decir, que tenemos una resistencia de 2,2 ohmios 0,9. Así que, ¿qué mejor precisión que esta para medir una resistencia de 2,2? Ahora vamos con la de 1,2. Resistencia de 1,2, pues 119,1, es decir, que la resistencia realmente es de 1,19 ohmios o 1,191 ohmios. Sería esta, con su margencito de error. Ahora si probamos una de 0,1, aquí está la de 0,1, pues tenemos 9,6. Es decir, que esta resistencia, en vez de ser de 100 miliohmios, es de 26 miliohmios. Vamos a probar con dos de estas en paralelo. Nos debería de dar 50 miliohmios, que sería 5. Aquí tenemos las dos de 0,1 y efectivamente 5. 50 miliohmios, lo cual está muy bien. Ahora seguimos bajando. Vamos con esta, que es de 2,5 miliohmios. A ver qué nos da. Bien, y aquí tenemos la de 2,5. Como ven, la de 2,5, si compran un tipo de estos de resistencias tipo shunt, tiene como un tope que es donde tienes que, digamos, sumergirlas en estaño, ¿no? Y a partir de ahí es que empieza el shunt. Tienen como una especie de pestillo. Entonces yo justamente en ese pestillo me he puesto con las pinzas como simulando de que el estaño está hasta ahí y efectivamente nos está dando 0,2, lo cual no podemos ver el 5 que faltaría de aquí, sería 0,25, pero nos da una idea de que la resistencia es de 0,2. De hecho, hagamos una prueba, reduzcamos la resistencia a la mitad. Es decir, si yo coloco la pinza, en vez de en los extremos, sino me voy a la mitad. Vamos a ver si lo puedo hacer con una mano. Aquí, más o menos. Ahí la pinza estaría midiendo la mitad de la resistencia. ¿Qué tenemos? 1 miliohmio. Tiene sentido, ¿no? Hemos reducido la pieza metálica a la mitad. Por lo que, compañeros, funciona y funciona muy bien. Lo importante es calibrar la corriente a 100 mA y asegurarnos de que el multímetro que estemos utilizando esté calibrado y verificado. Y si no lo está, por lo menos compararlo con uno que sepamos que está muy bien calibrado y sepamos qué margen de diferencia podemos tener entre nuestro multímetro y uno que esté calibrado. Así que aquí les dejo con este proyecto que es muy sencillito y espero que lo hagan. Hasta la próxima.